abogada defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y otros datos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo, Yoli. Oye, Pati, ya nos habías hablado sobre el matrimonio infantil, pero ¿qué te parece esta noticia? Bueno, me parece muy buena. Es importante que México retome en su legislación situaciones que han existido por muchos años. Mira, desde la Convención contra la Esclavitud se estipulaba que matrimonio de niñas con personas adultas, así como la entrega de una persona a cambio de una prestación, lo que nosotros podemos decir coloquialmente la venta de niñas o niños, se consideraba una forma de esclavitud y un delito de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Que es un delito que nunca prescribe. Es decir, siempre está vigente para que la víctima en cualquier momento que lo decida pueda interponer una denuncia. Lo que hicieron las y los legisladores fue precisamente llevarlo a ese nivel este delito. Es decir, a que un matrimonio de niñas, menores de edad de 18 años establecen, la cohabitación es, me la llevo, la tengo, se la doy, vendo a un niño, entrego un niño a cambio de un recurso, una niña, y nos lleva a este escenario que finalmente pues debería de ser el correcto desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, yo felicito a las y los legisladores por este esfuerzo y nos ponemos un poco dentro de lo que el Sistema Universal de Derechos Humanos ha dicho desde hace mucho tiempo. Aunque tenemos la ley contra la trata, también tenemos una problemática particular en nuestro país. En primer lugar, de embarazo de niñas del mundo. Esto es importante. Oye, pero fíjate que cuando planteamos el tema siempre viene el debate sobre usos y costumbres, esas tradiciones en algunas zonas del país. ¿Cómo avanzar en el cumplimiento, la protección de los menores con ese tipo de visión del mundo y esas prácticas? Bueno, hay que decirlo que si bien, los usos y costumbres casualmente se acomodan en beneficio de los hombres y de los hombres adultos. En México está prohibido utilizar lo que llamamos usos y costumbres o querer justificar una violación a derechos humanos. Y en este caso está en el artículo 2 constitucional, es decir, aunque digan usos y costumbres, esto es una violación a los derechos humanos y por lo tanto no puede argumentarse. Ya lo han estado haciendo en otros casos, incluso lo han hecho hasta para que las mujeres participen políticamente, pero es muy claro, muy contundente la Constitución en decir ningún uso o costumbre puede utilizarse o argumentarse para violar derechos humanos. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando de poblaciones más desprotegidas, sobre todo poblaciones indígenas, afrodescendientes, y yo te diría, esta cultura que no solamente es machista en México, sino también es pederasta, porque en buena medida son las niñas, los niños, los principales objetos de esta forma extrema de violencia. Claro. ¿Y cómo derrumbar esas prácticas hasta en el discurso de la familia, de la sociedad? Porque incluso parece que no lo rechazan, no lo reconocen como algo que es violento per se. Tocas un tema central, Yoli. México es un país muy condescendiente con diversas formas de violencia hacia las niñas, los niños y las mujeres. Es muy condescendiente con esta idea de que las niñas, los niños menores de 18 años pueden tener relaciones cuando la protección que tienen por la Convención sobre los Derechos de los Niños dice que se es niño hasta los 18 años y por lo tanto tiene que quedar protegida. Somos muy condescendientes y esto nos lleva a tener las cifras escandalosas que tenemos en México. Primer productor de pornografía infantil del mundo, uno de los 3 países con más alta incidencia de trata de mujeres, sobre todo niñas jóvenes, para fines de explotación sexual, primer lugar de embarazo de adolescente y, por supuesto, el más dramático es el embarazo de niñas. Tenemos niñas de 10, 11 años
que quedan embarazadas y son obligadas por esta cultura a que sean madres, lo cual muchas veces lo que provoca es la muerte materna. Y hay que decir algo bien importante. México desde los primeros objetivos de desarrollo del milenio no pudo cumplir la meta de eliminar la mortalidad materna en mujeres jóvenes, adolescentes, y seguimos estando en los primeros lugares en el mundo. También raya, Pati, en el tema de las redes de corrupción. Por ejemplo, hablabas de la pornografía infantil. También raya otra vez en el tema de corrupción de funcionarios, legisladores incluso, que participan en ese delito y por supuesto pues que no se van a hacer un hoyo en el bolsillo. No tendríamos los niveles que tenemos si no hubiera corrupción de las autoridades. Esto hay que dejarlo muy claro. Pornografía infantil tenemos un alto consumo, pero también en México se vienen estos grupos internacionales a hacer su pornografía con niñas y niños mexicanos. En México se llevan a cabo esta práctica de venta, secuestro, entrega de niñas, niños para fines de explotación sexual, y en estos últimos años yo te diré que el crecimiento ha sido escandaloso, porque de ser un país de tránsito en materia de trata, nos volvimos un país de tránsito, de expulsión, de recepción, es decir, México se volvió un gran burdel, pero sobre todo con niñas y niños en todo el país. Y eso, aunque recientemente Naciones Unidas, la OCDE, los organismos internacionales, el propio Departamento de Estado norteamericano ha dicho: México tiene este problema gravísimo en materia de trata, de explotación sexual infantil. Somos el primer lugar del mundo con abuso sexual infantil. Este es un reporte muy reciente, y aunque hemos estado insistiendo que se tienen que tomar medidas, pues la realidad es que ni se atienden a las víctimas, no se pone asunto de prevención, y toda esta red de complicidades que va de funcionarios, policías, jueces, ministerios públicos, que favorecen este mercado espantoso, yo te diré, un mercado que debería de avergonzarnos a la humanidad y por supuesto a nuestro país, con este tema de pornografía, prostitución, entrega de niños, venta, intercambio. O sea, no es posible, pero en muchos de nuestros estados las niñas son entregadas a cambio de una vaca, de un borrego, por una bicicleta, etcétera, y los niños de la misma manera, ya sea explotados laboralmente o sexualmente. Entonces, creo que no puede uno de los países con la más alta economía del mundo tener este rezago. Y nada de esto sucedería si no hubiera complicidad y apoyo a los más altos niveles y sobre todo protección para estos grupos que obviamente están destruyendo en buena medida a nuestras niñas y nuestros niños. Y es que es bien doloroso no solamente la participación de las autoridades, sino como bien dices, a veces los niños y las niñas son entregadas por sus padres, por su mamá, por su papá, por un intercambio económico. Yo estaba pensando en qué pasa con la sociedad en su conjunto, que no denunciamos este tipo de actos, que somos permisivos, porque a lo mejor el violador, el atacante, el que hace pornografía es alguien de la familia, pero tienes toda la razón. Muchas veces los matrimonios con menores de edad, pues es porque los propios padres entregan a sus hijos. ¿Qué nos pasa a nivel social y psicológico, si me permites la pregunta, Pati? Pues es, al final de cuentas, yo le llamo complicidad que tenemos con esas conductas. Mira, el que las niñas se casaran era algo normal en México. De hecho, teníamos establecido que las niñas se podían casar a los 14 años, pero luego, si daba permiso el padre o el juez, la niña le entregabas a los 12 años en matrimonio. Y eso lo tuvimos hasta hace unos cuantos años. Tardamos más de 30 años en lograr que todos los códigos civiles y familiares subieran la edad para contraer matrimonio a los 18 años. Y eso fue una discusión porque las familias decían, bueno, pues yo quiero que mi hija se case rápidamente, porque había dinero muchas veces de por medio.
Y esta complicidad la hemos mantenido. El otro es la complicidad con la violencia sexual. Y como yo te digo, no solo es el machismo, sino una cultura totalmente ligada a la pederastia. En México, según las últimas encuestas del INEGI con respecto al ENDIRE, la encuesta que se hace en los hogares, dice que la violencia más recurrente en los hogares es la violencia sexual. Es decir, 5 de cada 10 hogares se ha vivido un episodio de violencia. ¿Y quiénes son los violentadores? El padre, el abuelo, los tíos, los hermanos, los primos. Es decir, los hombres siguen creyendo que las mujeres en el hogar somos objeto de propiedad. Y al final de cuentas la sociedad se calla, piensa que esto se puede ocultar. Pero hoy en día estamos todo el mundo en un aparador y ya salieron los resultados de México. Está saliendo esto que es doloroso, es brutal. Y luego pues lo aderezamos con campañas tan absurdas como decir, en México se tiene que legalizar la prostitución. O sea, en México nunca se ha castigado a quien ejerce la prostitución. Lo que quieren legalizar son a los tratantes, a los explotadores que vienen. Entonces, si ya tenemos esta cosa tan horrible, ahora vamos a poner ese tipo de cosas que se dice que son muy liberales y muy modernas, pero en realidad no es más que otra forma de explotación. Y esa complicidad, tú sabes que en México, en todos nuestros códigos penales, y mira que hemos luchado muchísimos años contra ello, las niñas pueden otorgar un consentimiento de una relación sexual entre 12 y 14 años. Es decir, la misma ley favorece a estos pederastas y a estos explotadores porque no quieren cambiar las leyes para que se proteja a las niñas hasta los 18 años de edad. Entonces, pues la verdad me da mucho gusto lo que pasó en el Senado, lo que pasó en la Cámara. Felicito, por supuesto, a Eufrosina, que yo sé que lo está haciendo porque ella ha vivido estas problemáticas en sus comunidades, sí. Pero también decir que nos falta la otra parte. Tenemos que cambiar la legislación penal. No podemos seguir pensando que una niña de 12 años puede consentir este tipo de situaciones. Pati Olamendi, muchísimas gracias, como siempre, por tu claridad para la auditoría de Mega Noticias. Muy buena noche. Muy buenas noches, un abrazo, Yoli. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos. Vamos a una breve pausa, volvemos.